El régimen de Velasco, sin lugar a dudas, despertó enormes expectativas, sobre todo entre los sectores populares, ¿no? Las mayorías sociales de la época. Además es un contexto en el que las agrupaciones, organizaciones de izquierda tenían una presencia a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Entonces tienes ahí una coyuntura paradójica, con un régimen, con un gobierno que se presenta como revolucionario, y de otro lado tenemos en la sociedad agrupaciones políticas de izquierda que también se presentan como revolucionarias y tienen discursos confrontados, ¿no? Digamos que a la distancia podemos reflexionar sobre estas contradicciones que presenta, de un lado, la visión que se construye desde el poder, desde el Estado, por un gobierno, y de otro lado, las visiones con respecto, en este caso, de la independencia, que se construyen, que se elaboran desde otros escenarios, desde un partido político, desde la academia o desde la sociedad civil, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que se da en el contexto actual esta suerte de revaloración o esta suerte de interés en lo que fue el proceso político llevado a cabo por el gobierno de Velasco? Esta idea de que, como tú has comentado, no han aparecido un par de libros, documentales, ahora una película. ¿Por qué en este momento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué concita la figura de Velasco en este momento? Bueno, la actual coyuntura, sin lugar a dudas, presenta no solo al académico, al investigador o al experto de estudios, sino a toda la población una situación de desconcierto, ¿no? No solo de desconcierto, sino de desánimo, ¿no? De incomodidad. La crisis por la que me parece continúa, la crisis política que no ha sido resuelta, genera, sobre todo entre los historiadores, buscar en el pasado lejano o inmediato escenarios que podrían presentarse como, digamos, alternativos, ¿no? a lo que se está viviendo en este momento. Y me parece que para un sector de la sociedad organizada, a través de la academia también, el velasquismo se presenta como una coyuntura donde existieron posibilidades latentes de democratizar la sociedad, democratizar el Estado, ¿no? Aún cuando haya sido un gobierno militar, ¿no? Es una cosa exactamente curiosa y paradójica de nuestra sociedad. El retorno a los autoritarismos de Sí, derecha o de izquierda. pero claro, específicamente esa primera fase del gobierno militar, porque luego después vino lo de Morales Bermúdez y el desmontaje de muchas de los intentos de reforma que se impulsaron, pero es una cosa curiosa porque mientras todos los gobiernos militares de la época en América Latina eran dictaduras sangrientas, ¿no? Que acallaban a sangre y fuego todas las expresiones de rebelión o todas las expresiones de descontento y protesta popular, esta dictadura militar se caracterizaba más bien por revalorar lo andino, por instaurar la figura de Tupac Amaru, por crear o intentar competir con las organizaciones sociales en paralelo, no desaparecerlas, sino más bien crear sus propias organizaciones, ¿no? Digamos, crear y generar todo un proceso de movilización social que efectivamente se impulsó. Sí. Y mucha gente de izquierda que inicialmente, sobre todo universitarios, en los primeros meses condenaron la dictadura militar, poco a poco o ya con el tiempo tuvieron que aceptar algunas de esas reformas. Sí, muy buenas tardes, nos dicen que tenemos una llamada. Su nombre, por favor, y de dónde llama. Hola, buenas tardes. Sí. De acá Miguel de los Olivos, estimado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Radio Latina. Sí. Gracias por darme esa oportunidad de
dar mi opinión. Están hablando justamente del expresidente ya fallecido, Juan Velasco Alvarado. Bueno, yo tengo casi 40 años, pero lo que he leído, lo que he investigado, lo que me contaron, Juan Velasco Alvarado fue uno de los gobiernos nacionalistas, patriotas, ¿no? Sabemos pues a veces que los grupos poder económico y los grandes siempre van a tergiversar, van a manipular que fue un dictador. Fue uno de los gobiernos tal vez que los recursos naturales en aquellos tiempos pues estaba a favor del Estado, ¿no? Entonces, claro, lamentablemente como usted dice, hay una dictadura, que siempre hay cosas negativas. Eso creo que sucede en el mundo, ¿no? Porque también me he dado cuenta que para hacer una transformación en bien del pueblo, en bien de la sociedad, siempre tiene que, no es el proceso, digamos, pacíficamente. Lamentablemente esto sucede creo que en todo el mundo. Inclusive la misma naturaleza se manifiesta en ese aspecto, ¿no? Por eso yo digo, pero también hay otra dictadura pues del fascismo que nos dejó pues de Alberto Fujimori del año 90 hasta hoy en día. Caramba, a sangre y juego impusieron el modelo neoliberal y también pues esa constitución del año 93. Y también me doy cuenta, estimado, que del año 80 al año 90 pues el terrorismo que existía, dice que existía, para mí, es mi punto de vista, ¿no? Para mí ha sido creado ese grupo con la finalidad que el pueblo esté con zozobra, miedo, temor, confusión, y qué casualidad, el año 90 pues aplica el modelo y cambia, hace una constitución a medida del grupo poder económico y ahora todo el Perú está vendido. Entonces la gente no supo cómo tal vez salir en la calle, porque en ese tiempo era muy peligroso, caramba, por parte de sierras, parte de la selva, pues todos los campesinados fueron aniquilados, etcétera, etcétera. Entonces la gente miraba a la capital y dejaron sus tierras abandonadas, y ahora toda la sierra, la selva está concesionada, ¿no? Entonces ya no son dueños absolutamente de nada. Ahí está pues el modelo neoliberal que hoy en día sigue todavía el fujimorismo pues, en el poder, porque hay que tener en cuenta que sigue gobernando la constitución del año 93, amigos, porque mientras no se cambia el modelo, mientras sigue la constitución, caramba, poco nada hemos hecho. Sigue, como se llama, la supremacía de lo grande, ¿no? Gracias, muy amable. Muchas gracias. Sí, Gustavo, hay una cosa curiosa, por eso te decía, este gobierno militar, que efectivamente es una dictadura, pero es una dictadura sui generis, ¿no? Es una dictadura sui generis que además, ¿qué genera este contraste? La gente dice, un sector de la población, en democracia no hemos conseguido nada, mientras que con una dictadura militar al estilo de Velasco hemos conseguido algunos avances, algunos progresos sociales. Para continuar, tenemos una llamada. Sí, adelante, por favor. ¿Su nombre y de dónde llama? Aló, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Alberto, acá del sur, de San Juan de Miraflores. Ya, de San Juan de Miraflores. Dígame. Mire, es bueno dar una opinión, pero constructiva y más que nada alejado de los mitos, alejado de las fábulas y fantasías. Por ejemplo, yo cuando miro la historia en China, antes de Mao Zedong, una especie de república, después entró Mao Zedong. A ver, ¿una llamada? Sí, adelante. Buenas tardes. ¿De dónde llama, por favor? Centro de Lima. Ya, a ver. Díganos. Para poder participar, amigo. A ver, díganos, sí. Escuchamos su comentario. Bueno, muchas gracias. O pregunta. Están hablando sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Fue muy bueno, sino que también faltó, sobre todo, educar y especializar a las personas en la reforma agraria, porque verdaderamente fue un gobierno que se hizo o lo hizo para desarrollar el país, no para vivir como lo que están viviendo ahora los políticos actuales. Un ejemplo bien claro es que si se hubiese educado a todas las personas en ese momento, tanto las reformas que se iban a imponer en educación, en agricultura, en industrialización, porque llegamos a ser primeros productores de pesca y harina de pescado, estábamos ya desarrollando una industria minera muy buena, sino que lamentablemente, como ustedes dicen, también hubieron muchos traidores, en uno de ellos este traidor de Remigio Morales Bermúdez. Y hay un libro muy bueno que la gente debe leerlo, que es Patriotas y Traidores, de Eloy Villacrés Riquelme, muy bueno, que ha compartido
y fue uno de los que estuvo y acompañó al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí, tenemos una llamada. A ver, adelante. Buenas tardes. ¿Le doy llama, por favor? De San Martín de Porres. San Martín de Porres, diga. Interesante el tema de Velasco Alvarado, y yo solamente quería decir dos cosas. Primero, la diferencia entre el gobierno de Velasco Alvarado con los gobiernos actuales es de que en el gobierno de Velasco Alvarado se dio más leyes que fomentaron el empleo, más leyes que fomentaron la industrialización, como te han dicho los oyentes anteriores. En otras palabras, leyes positivas, y casi ninguna ley punitiva que castiga, que multa, que encierra en la cárcel por un piropo, etcétera. Y los últimos gobiernos han dado justamente todo lo contrario, leyes para castigar hasta matar a un perro, leyes para castigar cualquier conducta humana, y no han dado una ley para fomentar el empleo. Y segundo, yo pienso de que el Perú, bajo el gobierno de Velasco Alvarado, hubiera sido una Corea del Sur de América Latina. Lo que pasa es de que mucha gente a lo mejor no sabe de que hay intereses globales, transnacionales, internacionales, que no han permitido que Velasco permitiera en el poder, como si le permitieron al Park Chung-hee, el gobernante de Corea del Sur, que fue también recordado por la industrialización de Corea del Sur. Así que aquí hay que también tomar en cuenta el aspecto internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Entonces, es interesante las opiniones que estamos escuchando, ¿no es cierto? Es obvio que para un sector de la academia, pero también a grupos económicos, el régimen de Velasco, y hay una narrativa que se ha construido en torno al régimen de Velasco como una de las dictaduras más perniciosas en la historia de la República. Como dijo un oyente, se manejan ciertos mitos o ciertas leyendas, en algunos casos leyendas negras y en otros casos también leyendas, como llamamos así, muy positivas. A ver, Gustavo, desarrollemos algunas ideas, digamos, es un primer balance, no se va a agotar en una primera instancia toda esta revaloración que está habiendo del gobierno de Velasco, ¿no es cierto? Sí, lo que se puede observar, se puede deducir por las intervenciones, es esa vocación de parte de la población, de un gran sector, me parece, a regímenes autoritarios, ¿no? Autoritarios, hay que decirlo. Bueno, yo recuerdo que Pablo Macera alguna ocasión decía que este país lo gobierna gente como Pizarro, Huayna Cápac, incluso mencionó creo que a Fujimori, Velasco de alguna manera. Entonces es el mismo recuerdo que se tenía de parte de los sectores populares, nuevamente, de Ramón Castilla, ¿no? Pero también podemos mencionar a Odría, la popularidad de Odría entre la generación, digamos, los 70s, 80s, e incluso ahora. Odría es un constructor, ¿no? Gobiernos autoritarios que construyen, edifican. La memoria emblemática, por ejemplo, de las grandes unidades escolares, que siempre queda en la memoria. Sí. Y en este escenario los partidos políticos no cuentan. Lo que cuentan son instituciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Ejército o las Fuerzas Armadas, ¿no? Tú nos habías hablado de ciertas fechas emblemáticas, ¿no es cierto? Habíamos empezado un poco con 1821, luego 50 años después 1871, que es el contexto del gobierno de Pardo y la aparición del civilismo, sí. Y luego nos trasladamos a 1900... a Leguía, al oncenio de Leguía, 1921. 1921. Sí, lo que uno encuentra son ciertas regularidades, ¿no? Ciertas regularidades, o sea, coyunturas donde se ritualiza la fundación del Estado.